Bueno, buenos días, buenas tardes a todos o buenas noches, según lo que sea. Y gracias por vuestra participación en este evento. Esta es una conferencia de las que hacemos mensualmente a través de Zoom en la rama Esperia de la Sociedad Teosófica de Madrid. Y bueno, os damos la bienvenida a todos y por supuesto con el agradecimiento por vuestra participación. El tema de hoy, el tema de hoy se llama Las cuatro nobles verdades del budismo y está a mi cargo. Yo soy Carlos Pérez, para los que no me conozcáis, soy el presidente de la rama Esperia de la Sociedad Teosófica aquí en Madrid y bueno, hay digamos bastantes trabajos míos en internet, en YouTube y, en fin, siempre me he dedicado desde hace ya más de 50 años a la labor de la teosofía y espero que esto pueda servir como para inspirar o para, digamos, promover la investigación, la reflexión por parte de cada uno de vosotros. Las ideas que se exponen aquí no son ni la comunicación oficial de la sociedad teosófica, ni son, digamos, ni pretenden ser una visión que trate de convenceros de algo, sino simplemente exponemos esto y para que vosotros lo penséis. Bueno, sin más prolegómenos, vamos a compartir. Vale, muy bien. ¿Veis la pantalla? Vale. Bueno, os ruego que mientras no tengáis que usar los micrófonos para decir algo, los mantengáis cerrados para que no se filtren ruidos, etcétera. ¿Eh? Bueno, muy bien. El tema de hoy entonces es las cuatro nobles verdades del budismo. En primer lugar, ¿por qué recurrimos al budismo? Bueno, porque vamos a explorar algunas de las enseñanzas de Gautama el Buda, la enseñanza en realidad, la enseñanza fundamental, que dedicó su vida a guiar a la humanidad hacia la felicidad. Es decir, tiene un interés especial por este motivo. El budismo es una filosofía más que una religión, puesto que no es teísta, no se basa en la existencia, no proclama la existencia de un Dios, sino de un digamos, un orden, unas leyes universales, y evidentemente se ha dedicado a una visión práctica de la vida y de lo que es el ser humano. Sus enseñanzas no se sustentan en revelaciones. El Buda no pretendía que había obtenido lo que él enseñaba de alguien que se lo había revelado, ni tampoco se basan en creencias, sino que se basan fundamentalmente en el razonamiento, en la convicción, en la inspiración y más que nada en la reflexión profunda y digamos, la propia sabiduría. Y como dije antes, son eminentemente prácticas. Las ideas del budismo son tan válidas ahora como hace 2500 años en la época que vivió Buda. Bueno, el mismo Buda dijo algo que también nos atrae muchísimo y que es sed lámparas de vosotros mismos. Cuando habló a los seguidores del pueblo de Calama, les dijo, les dijo esto. Dice, no creáis en las tradiciones, ni porque están escritas, ni porque las cree mucha gente, ni porque en fin, ni porque todos la repiten, ni porque, dice, tampoco lo creáis porque lo dijo el Buda, digo, sino que tenéis que creer en aquello que vuestra propia conciencia acepte
y crea que es, que es válido, que es verdad. Y entonces este se llama Sed lámparas de vosotros mismos. Bueno, el príncipe Siddhartha nació en Lumbini, que es pertenece actualmente a Nepal, en el 563 antes de la era cristiana, o sea, hace unos 2500 años largos. Fue hijo del rey Suddhodana, que era gobernante del pueblo de los Sakyas, en Kapilavastu, en la región de Kapilavastu. Eh, bueno, él, no sé por qué no me aparecen aquí las otras cosas. Bueno, él básicamente, cuando nació, hubo un sabio, un brahmin sabio, que se acercó y le dijo al padre que Siddhartha sería o un gran gobernante o un gran instructor, o un sabio, un maestro de sabiduría. Entonces el padre, como quería que realmente el hijo fuera su sucesor, lo aisló prácticamente en el palacio donde vivían y en el recinto donde vivían. Y bueno, y el Buda allí se casó con una prima, Yasudoda, y tuvo un hijo. Y bueno, y esto es lo que se dice. Hay que decir esto, que las enseñanzas o las cosas que se dicen en el budismo, en Oriente, no pretenden ser necesariamente verdades históricas completamente. Sí que ha habido un Buda histórico que se sabe por él, por los escritos, por las cosas que dejó, etcétera, pero que no se pretende que todas las cosas que se dicen de su vida sean verdades históricas, sino que sirven más bien como los mitos, es decir, sirven para transmitir una determinada verdad. Bueno, se cuenta, pese a las restricciones, al Buda le entró curiosidad al príncipe Siddhartha y se cuenta que a los 29 años se las arregló para salir del palacio con la ayuda de un ayudante. Y tuvo allí 4 visiones que le impactaron profundamente. Primero, un hombre viejo, como vemos aquí, en esta, un hombre viejo, un hombre enfermo, un cadáver que era llevado por una procesión y un hombre santo que estaba en paz y transmitía una paz extraordinaria. Entonces, esto le impresionó muchísimo y tanto que decidió abandonarlo todo para emprender una búsqueda espiritual de tal manera que pudiera encontrar el significado y la causa de todo ello. ¿Por qué existe la vejez, la enfermedad, la muerte? ¿Y por qué alguien puede tener una paz tan radiante como la del hombre este que había visto? Siddhartha emprendió entonces un viaje, esta vez solo, un viaje místico, porque era el viaje para la búsqueda para la búsqueda de la verdad. Bueno, no es historiador, pero el autor, historiador, literato, etcétera, Joseph Campbell, que se ha dedicado al estudio de los mitos y ha escrito un libro que se llama El héroe de las mil caras, muy conocido y muy profundo realmente. Ha analizado los mitos y ha encontrado que prácticamente en casi todos ellos existe lo que se llama el viaje del héroe. El personaje, el héroe, emprende siempre, de alguna manera o de otra, emprende un viaje. Y entonces sale de su casa y de la ciudad donde vivía en busca de la verdad. Toma muchísimas formas según el mito que sea, el nombre de o en busca de una aventura. A veces es llamado, reclamado por una aventura que él no se esperaba ni que él quiso participar y que él creía que no tenía que participar en ella, pero al final las circunstancias lo arrastran y él se va en busca de esa aventura. El- Esto tiene, la salida de la casa y de la ciudad tiene una interpretación bastante psicológica, porque la salida de la casa representa el dejar
digamos, salir un poco de las propias emociones como los afectos, la familia, los amigos. Es decir, dejar de estar centrado exclusivamente en ello. La salida de la casa, la salida de la ciudad, perdón, representa a la excursión o el viaje de la mente, que abandonando el mundo conocido, se interna en lo que es desconocido y que es finalmente la búsqueda. En inglés se llama the quest. La búsqueda, en inglés hay dos nombres, dos palabras para buscar. Una es to search, que es buscar, como cuando uno busca algo que se le perdió. Pero este tipo de búsqueda, la búsqueda espiritual, la búsqueda mística, se refiere como the quest. Y tiene la misma raíz, fijaos, que question, que pregunta. Y da una idea de que esta es una búsqueda en la cual uno no está encontrando algo definido, algo que ya conoce y que ha perdido, sino que está descubriendo. Y se tiene que hacer preguntas para poder descubrir aquello que se está buscando, porque es desconocido. Entonces, lo que ocurrió es que finalmente, bueno, no tenemos tiempo para entrar en todos los relatos de la vida del Buda, pero luego de estar con distintos grupos de ascetas que hacían determinado ascetismo, él mismo estar en ascetismo y debilitarse extremadamente, que hasta casi perder la vida, entonces, pues en determinado lugar, en determinado momento, Siddhartha, que ya tenía 35 años, decidió sentarse a meditar bajo un árbol, el árbol del Bo, y no levantarse hasta hallar las respuestas para las causas del sufrimiento. Es decir, para aquella pregunta que al final se hizo cuando vio esas cuatro visiones, pues él quería encontrar una respuesta y todo lo que había estado con compañeros, ascetas, había visitado gente, etcétera, no le habían dado realmente la respuesta a esto. Entonces él dijo, pues yo voy a meditar, me voy a sentar aquí, no me voy a levantar hasta que no encuentre las respuestas a todo ello. Finalmente se dice que en la luna llena del mes de Wesak indio, que corresponde al mes de mayo de nuestro calendario, alcanzó la iluminación, es decir, comprendió la verdad de lo que buscaba, de las preguntas que buscaba, y de hecho el nombre de Buda es un nombre sánscrito que significa ni más ni menos que iluminado. Y luego de unos días atrajo a varios seguidores y comenzó a predicar su filosofía. Y dedicó toda su vida a predicar esta filosofía, a tratar de motivar y de despertar a la gente, creando la orden de los bhikkhus, creando la sangha, que es la comunidad de los monjes. Entonces, hay una cosa fundamental y es que el primer sermón que él puso, que él dio ya de forma orgánica, ha sido en el Parque de los Venados, en Benarés, que es el lugar actual, se llama actualmente Sarnath, donde Buda reunió a sus primeros seguidores, se dice que tenía ahí 5 seguidores, y pronunció su primer sermón, el Dhamma Kappa Vatana Sutta, que significa el en Pali, que significa la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, la rueda de la ley. En el mismo definió lo que es el corazón de la enseñanza budista, las 4 nobles verdades, la esencia de su enseñanza. Algunos, modernamente, algunos investigadores creen que probablemente él no dijo todo así estructurado en ese sermón, sino que luego los seguidores, los monjes, fueron reuniendo las enseñanzas que él daba, le fueron dando forma y la estructuraron de una manera tal como la conocemos hoy. Entonces, estas 4 verdades, ¿cuáles son? Primero,
la existencia de dukkha, el sufrimiento. Segunda, la causa del sufrimiento. ¿Cuál es la causa de ese sufrimiento? Tercero, ¿cuál es la extinción de ese sufrimiento? Si es posible extinguirlo. Y cuarto, el camino hacia la extinción del sufrimiento o el medio para la extinción del sufrimiento, el noble óctuple sendero. Aquí el Buda se dice correctamente que actuó realmente como un médico, es decir, que ha hecho primero un diagnóstico, es decir, hay una enfermedad, dijo, y tiene estos síntomas, y que es la primera noble verdad, la existencia de dukkha. Con la segunda noble verdad se preguntó cuál es el origen de esta enfermedad, qué causa esta enfermedad. Y entonces ese es el diagnóstico y que es la causa del sufrimiento, la segunda. Con la tercera noble verdad hizo lo que se llama en medicina el pronóstico. Y se puede curar, es posible. Entonces dijo, sí, la extinción del sufrimiento. Y en la cuarta noble verdad es el tratamiento, el camino o el medio para llegar a ese fin, para curarse, que es el noble óctuple sendero. Bueno, vamos a ir viendo cada una en detalle. Entonces, la primera noble verdad es la existencia de dukkha, que reconoce dukkha. Dukkha es una palabra pali y sánscrita que quiere decir, generalmente se la traduce como sufrimiento, pero es mucho más que eso, porque representa a nosotros en el idioma común, hablamos de sufrimiento cuando realmente nos pasa algo bastante grave. Pero dukkha en realidad abarca cualquier graduación, desde lo que es un ligero malestar, inquietud, sufrimiento, insatisfacción, descontento, ansiedad, por ejemplo, que no lo traducimos generalmente como sufrimiento, pero es dukkha también. El temor a que pase algo, no decimos estoy sufriendo por el temor, generalmente decimos tengo temor a que pase esto, eso también es dukkha. El estrés, el vacío, sentirse vacío de sentir que tiene una vida insatisfactoria, la frustración, la envidia, la pérdida, etcétera. Todas estas son variantes de lo que es dukkha. Es decir, el concepto general de la existencia del sufrimiento, en realidad hay que entenderlo como todo este amplio espectro de inquietud, de lo que es ausencia de confort. Dukkha puede estar desencadenado por diferentes causas y por eso le seguimos diciendo dukkha, para que no pensemos solo en el sufrimiento extremo. Las causas que lo desencadenan pueden ser físicas, como el dolor físico, un golpe, una herida o una enfermedad. Puede ser emocional, como una tristeza, una decepción, un miedo. O puede ser también mental, es decir, provocado por el estrés, por la ansiedad, o por determinadas, porque las cosas no van como nosotros quisiéramos. El dukkha puede surgir por la impermanencia de las cosas, porque se dice algo muy interesante, que incluso algo placentero, algo que nos causa alegría, placer, etc., puede devenir en dukkha cuando se termina. Por ejemplo, la visita de un amigo lejano nos causa placer, nos causa alegría y todo, pero luego nos causa dolor, nos causa dukkha cuando se va y nos tenemos que despedir y no sabemos si lo vamos a volver a ver, por ejemplo. Lo mismo con la posesión de un bien preciado, ¿no? Tenemos un coche nuevo, decimos qué alegría, qué bien, no sé cuánto, pero luego ese coche tarde o temprano, o el coche o nosotros, desapareceremos. La primera pregunta que nos tenemos que plantear para discernir correctamente esto, si es igual el dolor que el sufrimiento.
porque en general se confunde dolor con sufrimiento. Pero como vamos a ver, son dos conceptos bastante diferentes. Están relacionados, por supuesto, pero son diferentes. La alegría y el dolor son inherentes a la vida y son inevitables. La alegría y el dolor se producen por todas las interacciones entre nosotros y todo lo manifestado, con otras personas, con aquellos que nos rodean, con animales, con el medio ambiente, en fin, absolutamente con todo, inclusive con la propia naturaleza de la tierra o del aire, ¿no? Si estábamos, por ejemplo, paseando y de repente se desencadena una tormenta y comienza a llover muchísimo y nos mojamos y nos sentimos un dolor, pues lo ha desencadenado la tormenta, la atmósfera, ¿verdad? Es decir, no nos lo ha hecho nadie en particular. Ahora, sin embargo, dukkha o el sufrimiento, por otra parte, es la respuesta de nuestra mente y emociones a una situación dolorosa. Es una posible respuesta. Si nos agarró la lluvia, podemos decir, bueno, ¿qué va a hacer? Me mojo, busco dónde guarecerme y ya está. Es agua, no es ácido ni cosas por el estilo. O me puedo ponerme muy enfadado y decirme, esta lluvia que me ha cortado el paseo tan bien que estaba, que ahora no puedo, que, en fin, y me he mojado, mira cómo me he puesto. Es decir, es una actitud, una respuesta que nosotros hacemos a esa situación dolorosa, incómoda. El dolor, en definitiva, es inevitable, pero es lo mismo que la alegría. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. No es la única manera de encarar las cosas, que es lo que enseñó el Buda, sino que es una opción y por lo tanto el sufrimiento es evitable, el dukkha. Dolor y sufrimiento. Dolor se corresponde a hechos, situaciones objetivas, es decir, la experiencia sensorial, por ejemplo, una herida, una lesión, experiencias emocionales desagradables, alguien me dice algo que no me gusta y me enfado o me siento amenazado, puede corresponder a la frustración, las cosas no han salido como yo quería, no tengo lo que quería, o puede corresponder también a una separación. Se me ha muerto un ser querido y me he separado de él y siento un dolor, un duelo grande. Todas estas situaciones pueden ocasionar situaciones subjetivas, es decir, que nosotros valoramos el significado de esto que ha acontecido con sufrimiento, como la amenaza o la pérdida de integridad, es decir, en el caso de unas lesiones o en el caso de una experiencia emocional desagradable, la pérdida de control, la impotencia, el temor por el riesgo o también unas expectativas negativas, es decir, pensar que las cosas van a ir a peor debido a lo que ha pasado. Entonces, tiene que quedarnos claro que dolor y sufrimiento son dos cosas bastante distintas, relacionadas. Un médico español, el doctor Ramón Vallés, que se especializó en paliativos, en la psicología del dolor, especialmente en enfermos terminales, cuidados paliativos, etcétera. Él eh, dice que no todas las personas que padecen dolor sufren, ni todas las personas que sufren padecen dolor. Y es muy interesante, pero no tenemos demasiado tiempo, tuve que recortar un poco. Bueno, entonces la primera gran verdad era la existencia de dukkha, del sufrimiento. En la vida hay sufrimiento, dijo el Buda. Y la segunda noble verdad es cuál es el origen de ese sufrimiento. La segunda noble verdad analiza cuál es el origen del dukkha, por qué se origina. Y la causa fundamental de dukkha, según nos transmitió
Gautama el Buda es el deseo, el anhelo o el apego. Estos no os fijéis exactamente en los términos porque están un poco, siempre las traducciones, especialmente cuando se refiere a términos psicológicos que eran muy conocidos, mucho más conocidos en Oriente, mucho antes que en Occidente, suelen dar problemas, ¿eh? Pero en definitiva él lo llama el tanja, la sed de la existencia, la sed de... eh, el apego es necesariamente una de las causas fundamentales o la causa relevante de todo esto. Dukkha surge por la ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad, no aquello que es aparente, aquello que nosotros pensamos o que vemos, que creemos, sino aquello que es realmente. Cuando no lo reconocemos y creemos que es diferente, esa ignorancia, esa avidya, como dicen las escrituras indias, los Vedas, esa avidya, esa falta de verdad, produce sufrimiento, porque no estamos viendo cómo es la realidad y estamos interpretando otras cosas. Por ejemplo, la ignorancia de la interdependencia, de que todos los seres no estamos aislados, sino que somos parte como de una gran trama, de una gran red, y estamos dependientes unos de los otros. Nosotros dependemos de los árboles porque nos dan el oxígeno, los árboles dependen de nosotros que le damos el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono y también las sustancias que van al suelo, los desechos que van al suelo, que luego forman las sustancias que van a las raíces, y los árboles también dependen de las bacterias y de los hongos que descomponen estas sustancias, y del agua, en fin, y de la lluvia. Todos dependemos absolutamente de todos. En nuestra vida práctica, nosotros dependemos al vivir en civilización, no vivimos aislados, dependemos de todos, dependemos del que hace los alimentos, del agricultor, de que nos da, digamos, que fabrica el trigo, del trigo con el que los molinos muelen y hacen harina, y con la cual los panaderos hacen el pan, y con la cual nosotros vamos a alguien que vende ese pan, a la panadería o al supermercado, y se lo compramos. Y entonces siempre estamos dependiendo de un montón de cosas, de factores y de todo para nuestra vida diaria. La FAM, entonces, ignorar esta interdependencia origina el sentimiento de egoísmo, el sentimiento de separatividad y el afán de poseer, evitar o retener experiencias y objetos nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción. ¿Por qué? Porque no estamos comprendiendo. Si yo quiero tener más y acumular mucho más para tratar de que el vecino no tenga tanto, o yo tenerlo por las dudas o porque me hace feliz tenerlo, no estoy comprendiendo que realmente esa acumulación no me sirve para nada, y está como el caso del personaje este que no puede salir de su casa porque no puede abandonar el tener para ir al ser porque tiene una carga demasiado pesada. El sufrimiento, entonces, no es una fatalidad de algo, decir, bueno, la vida es sufrimiento, como a veces se dice, eh, malamente malentendiendo las enseñanzas del Buda. Dice, el Buda enseñó que la vida es sufrimiento. No, el Buda enseñó que el sufrimiento no es una fatalidad, sino que es una consecuencia de la condición de la mente. Ya no depende de lo que nos está pasando, sino que depende de cómo estamos afrontando aquello que nos pasa. La impermanencia es otra causa del dukkha, del sufrimiento, porque todo fluye, cambia y se transforma. No hay nada que dure para siempre. Todo lo que es agregado, decía el Buda, dice la enseñanza budista, tarde o temprano se desagregará, se descompondrá. Efectivamente, no hay nadie, ni siquiera este cuerpo, si somos, una vez nos hemos visto jóvenes y luego nos vemos que empieza la decrepitud, perdemos el pelo, pero algunos
empiezan a salir las arrugas, empezamos a conocer más de anatomía por todos los problemas, que si la columna, que si el riñón, que si el hígado, el estómago, etcétera. Y todo, inclusive aquellas cosas que nos encantan, que adoramos, todos al final de cuentas se van terminando. Ya sea o porque si nos exceden, en definitiva, nosotros llegará un momento en que nos moriremos. Esta personalidad se morirá. Y todas esas cosas, esas posesiones y aquellas cosas que amábamos, pues no nos las llevaremos con nosotros, sino que se quedarán aquí. La impermanencia es para el budismo una de las tres marcas de la existencia, es decir, es un concepto fundamental. La impermanencia es una de las grandes causas de dukkha. Apegarse a algo, si por ejemplo esto no quiere decir que uno no pueda disfrutar de una comida, disfrutar de una compañía, disfrutar de un objeto material que nos hace, que nos viene bien, que nos hace feliz, pero otra cosa diferente es el apego a ello. Si estamos apegados, aferrados a ello, vamos a ver que necesariamente, tarde o temprano, vamos a tener un problema porque tarde o temprano eso se va a ir o se va a transformar. Aquello que ya sea nosotros mismos, si estamos apegados a nuestra imagen de joven, con pelo largo, con muy activo, delgado y no sé cuánto, y bueno, llega un momento en que esa imagen se transforma, siempre. Entonces, realmente la impermanencia, la transformación permanente de todas las cosas que es necesaria para la regeneración. En un bosque, por ejemplo, hay una transformación y una regeneración constante. En todo el planeta, en toda la vida, siempre hay transformación y regeneración. Entonces es necesario reflexionar y pensar en la impermanencia para entender que si nosotros nos apegamos a las formas, a las cosas en sí, pues al final vamos a sufrir, aunque nos hagan feliz al principio. Decían que la alegría es dukkha disfrazado o dukkha enmascarado. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener un dolor con eso. No necesariamente un sufrimiento, no necesariamente dukkha. Si lo aceptamos y tranquilamente, aunque nos duela inicialmente, pero bueno, entendemos que esto se ha ido, pues realmente no necesita ser un sufrimiento que deje huella en nuestra vida. Ignorar la impermanencia de todas las cosas y apegarse a ellas es lo que causa el sufrimiento cuando éstas se acaban. El Buda en uno de sus sermones dijo: el pasado se ha ido, el futuro aún no ha llegado. Aquel que con claridad vea la verdad del momento presente, en el momento presente, y conozca lo inamovible, vivirá en un estado de quietud inalterable. Porque la enseñanza del Buda no dice que absolutamente todo es efímero, sino que dice todo lo manifestado, todo lo que existe, todo lo que es agregado, dejará de ser agregado, dejará de existir. Pero no niega que hay una esencia, que lo eterno es eterno y que por lo tanto hay algo dentro que está dentro de nosotros, dentro de todo el universo, dentro de todo, que es eterno, esencial y que realmente eso es lo único que permanece. Pero eso no es un agregado, no es algo efímero. Bueno, y llegamos a la tercera gran verdad que dice: Buda se preguntó, ¿es posible extinguir el sufrimiento? ¿Es posible extinguir dukkha? Entonces, él encontró que sí, que es posible poner fin al sufrimiento o a dukkha mediante la extinción de sus causas, como haría un médico. Dice, tenemos esta enfermedad, tenemos estas causas, pues hay que extinguir las causas. Las causas que ya hemos mencionado: el apego, la negación de la impermanencia y la ilusión de la separatividad.
La cesación de las causas que generan el sufrimiento permiten experimentar una paz y una libertad profundas. Es como cuando alguien tiene eh, un trabajo o un deber o una relación, ¿sí?, que le causan mucho dolor que le causan incomodidad y que no está a gusto con ello y de repente eso se termina y aunque pueda sentir añoranza o pueda sentir un cierto dolor por la incertidumbre, lo que sea, pero también siente una liberación, una paz. Dice, bueno, ya está, se terminó. Me he liberado de esto y sigo para adelante. Recordad esto siempre que en todo, siempre que pensemos en la transformación y en el ciclo de renovación en la naturaleza y en nosotros, que para renacer hay que morir. No podemos renacer si no morimos antes. Y morir, en este caso, significa pues estar dispuestos a desapegarse de aquello que es lo conocido, como hizo el Buda. Dejo mi casa, dejo mi ciudad y voy en busca de la experiencia trascendente de la iluminación. El Buda dijo que se alcanza un estado de liberación conocido como nirvana. ¿Qué es nirvana? No es un lugar, no es una propiedad, no es algo en lo que se haya entrado. A veces se dice el Buda entró en nirvana, pero realmente es un estado de liberación, un estado de la conciencia, en la cual el foco de la conciencia se traslada de lo efímero a lo eterno, a lo permanente, y se libera, y por lo tanto es un despertar a la verdadera realidad de las cosas. El que lleva su conciencia a este estado se convierte en un iluminado, en un Buda. Gautama, el Buda, no fue el único, según la tradición budista, que alcanzó este estado de iluminación o de budado, sino que ha habido una serie de Budas a lo largo de la historia que son reconocidos en el budismo y que también los habrá en el futuro. Entonces, y ahora vayamos a la cuarta noble verdad. Decir, bueno, ¿cuál es el medio para la extinción del sufrimiento? El, el medio para lograr esta extinción de dukkha es el noble ótuple sendero. Este que se lo suele representar como una rueda de 8 radios, de ocho rayos o de 8 radios, y que se suele llamar la rueda del Dharma, la rueda de la ley. Es el tratamiento para la enfermedad, pero no es una receta usual. En una receta el médico nos dice, tómese usted esto en ayunas o después del desayuno y por la noche esto, o haga usted estas cosas, haga usted este ejercicio, etcétera, etcétera. Pero aquí, en el noble ótuple sendero, no hay nada de eso, no hay recetas, no contiene mandamientos concretos, sino que contiene líneas de trabajo, tal como los radios de la rueda del Dharma. El, no es una secuencia de pasos. Aquí hemos representado como flechas porque nos acercan al centro. Imaginaos que son distintos aspectos de la naturaleza humana que se desarrollan simultáneamente y lo que describe el noble óptuple sendero es precisamente esto. Y aquí vamos a enunciarlos, a leerlos. Dice, primero, recta comprensión. Segundo, recto pensamiento o intención también. Tercero, recto lenguaje. Cuarto, recta acción. Quinto, recto medio de vida. Sexto, recto esfuerzo. Séptimo, recta atención. Y octavo, recta concentración. Y estos 8 no son pasos, sino aspectos que hay que desarrollar en nuestra naturaleza.
Fijaos que no dicen, la comprensión tiene que ser de esta manera y de esta otra. El pensamiento tiene que ser tenéis que pensar en estas cosas y en estas no. Sino que se trata de una idea, una directriz, pero nosotros tenemos que descubrir cómo es. Se desarrollan simultáneamente, es decir, no podemos esperar a, por ejemplo, tener una recta comprensión y un recto pensamiento antes de poder hablar, porque nos hablamos y comunicamos y tenemos que estar también atentos a lo que es el lenguaje, o, no, o tenemos también que tener que poder actuar interactivamente, porque no se hace todo de una vez, sino que se va haciendo gradualmente, en lo que dicen que son como vueltas de la rueda esta del Dharma, que hay distintas vueltas y que nos provocan entonces un desarrollo de estas cualidades de manera iterativa. Hay un orden de causación, sin embargo, comienza siempre con el uno, la recta comprensión. Ahora los vamos a ver a todos con un poco más de detalle. Los resultados obtenidos con el uno, recta comprensión o visión, eh, ese es el uno, pero luego los resultados que se obtienen en los otros aspectos, a través del lenguaje, de la acción, del trabajo, del medio de vida, etcétera, provocan a su vez un aumento de la comprensión o de la visión, los cuales provocarán que vayamos refinando y que vayamos dando otra vuelta tanto al lenguaje como a la acción o al medio de vida, por ejemplo. Es decir, que es algo interactivo, que una mejora en uno provoca también un mejor cumplimiento de los otros, y también iterativo, es decir, que lo hacemos en varias iteraciones o varias vueltas de la rueda de la ley. De tal manera que lo que hay es un acercamiento gradual al centro, porque en el centro, en definitiva, todos estos son aspectos de lo que significa ser un Buda, ser íntegro, un ser iluminado. ¿Qué quiere decir recto, por cierto? Bueno, porque recto no quiere decir conforme a una regla, a lo que está establecido, puesto que no las hay. Es decir, hay indicaciones, hay enseñanzas, pero no hay reglas. Es decir, tenéis que hacer determinada cosa, tenéis que comer esto, tenéis que... Es decir, hay indicaciones y hay prescripciones, pero no son reglas. Hay que usar el propio discernimiento para descubrirlo. Hay una cosa que podemos pensar como recto, y es que cuando una actividad parte de nuestro centro egoísta, del yo separado, del que está pensando en el pasado, en el futuro, etc., o tener un beneficio, esa actividad hace como un arco. Nos dirigimos a otros, pero con el propósito de que luego vuelva a nosotros. Está motivada por el egoísmo. Voy aquí porque quiero obtener un beneficio, quiero obtener una ventaja o porque quiero algo que estoy esperando. Pero la actividad que no se origina en el yo personal, que no parte del yo personal, se dirige hacia afuera rectamente sin retorno. Es decir, a fulanito, a mi vecino o a mi pariente, le sonrío no simplemente porque quiere algo de él, sino por simpatía, meramente. Porque quiero provocar algo bueno, un pensamiento bueno, una pequeña alegría. Entonces, ese es recto, no está destinado a que vuelva a nosotros. Los 8 aspectos se pueden agrupar del noble múltiple sendero, se pueden agrupar en 3 partes. Los 2 primeros, recta comprensión o visión y recto pensamiento o intención, se agrupan bajo lo que se llama sabiduría, prajna. Es decir, tratar de ver a la vida tal como es, ser más sabios. Luego, el tercero, el cuarto y el quinto, del lenguaje, la acción y el medio de vida, se relacionan con lo que es la conducta ética. Es decir, vale,
Si tengo sabiduría, en la medida en que he logrado esa visión y ese pensamiento, ¿cuál es la conducta? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Voy a ignorar todo eso y voy a comportarme como estaba haciendo? ¿O en la medida en que he comprendido algo, voy a cambiar algo en mi vida? Ese es el tema principal. Y luego, los últimos tres, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración, se refieren fundamentalmente a un entrenamiento mental, que a veces se les llama samadhi porque es la meta de todo esto. Bueno, vamos a verlos un poco en detalle. Entonces, primero, la recta comprensión es el punto de partida, es la visión de la verdadera realidad del mundo y de nosotros mismos, más allá de aquellas apariencias. Es descubrir la verdad que está oculta bajo el velo de las apariencias. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, porque implica comprender, según la enseñanza del budismo, implica comprender las cuatro nobles verdades, la impermanencia, esto es una de las cosas fundamentales, la interdependencia, esto también es fundamental en el budismo, la unidad de la vida, y la ley de causación o la causación dependiente, como le llaman en el budismo, que es ni más ni menos que el karma. Toda cosa tiene un efecto y por lo tanto estos se van encadenando, los nidanas, las cadenas de causaciones, y entender esa cadena de causaciones, por ejemplo, entender cómo llegamos a una determinada situación, por qué llegamos a una situación tensa con nuestros familiares, con esto, eso es fundamental. Se obtiene la recta comprensión con el desarrollo del discernimiento, viveka, es decir, fundamentalmente del análisis, no simplemente del análisis mental, sino de algo más, que está más allá de esa intuición, esa perspicacia que nos permite ver la verdad sobre las cosas, y del desapego, vairagya, del cual hemos hablado antes, porque al comprender aquello que es efímero, que no es esencial, que es relativo, etcétera, decimos, bueno, pues podemos desapegarnos. Dice el Buda, mejor es vivir un día viendo el auge y caída de las cosas que vivir 100 años sin ver el auge y la caída de las cosas. Esto lo dice, está en el Dhammapada. Luego vamos al recto pensamiento o intención también. No se refiere solamente al pensamiento, al mental, sino también a las emociones. Es decir, mente y emociones trabajan muy juntos, muy unidos, y como resultado de una visión clara, los objetivos que tenemos, que nos ponemos en la vida, aquello a lo que dedicamos la energía, se apartan de la creación de más sufrimiento para uno mismo y para los demás. Es decir, si vemos claramente que, por ejemplo, comer determinados alimentos va a ser perjudicial para nosotros o para otros seres, entonces procuramos no comerlos. Entonces esto, y no pensar en, pero qué bueno que estaba esto, yo no importa, sé que me hace mal, que me cae mal, bueno, pues tendré que pensar en lo que me cae bien, por ejemplo. La mente y las emociones se orientan hacia el bienestar propio y ajeno, evitando pensamientos y sentimientos egoístas y dañinos, y cultivando intenciones de generosidad, compasión y respeto. Porque todo esto, recordad que está enraizado también en la interdependencia. Cuando comprendemos que todos estamos unidos, que todos dependemos unos de otros, entonces naturalmente surgen esa generosidad, esa compasión y ese respeto por cada forma de vida, por cada parte, por cada ser, etc. El pensamiento, a su vez, debe ser lúcido, es decir, no vale tener un pensamiento vago, repetir cosas que hemos leído simplemente por repetirlas,
o hacernos eco de bulos, de cosas que circulan por internet, de noticias que salen en los medios que tienen determinada tendencia. Tenemos que elaborar nuestro propio pensamiento. Y el mismo tiene que ser lúcido, lógico, preciso, creativo e integrado. Es decir, no tenemos que limitarnos a absorber, sino también a crear aquello, producir nuestro propio pensamiento en nuestras propias ideas. E integrado quiere decir que no puede estar separado. Ahora estoy pensando en esto y ya con esto es suficiente, sino que siempre tenemos que conectar ese pensamiento con las los otros aspectos de la realidad que nosotros conocemos. El recto lenguaje. El recto lenguaje se relaciona en cómo nos comunicamos con los demás. No solamente verbalmente o por escrito, ahora que está de moda con los mensajitos, sino también con los gestos, el lenguaje gestual, con los gestos, las miradas, las sonrisas. Es decir, todo esto, todo lo que es parte de la comunicación, decimos, es a lo que se relaciona esta prescripción del recto lenguaje. Implica estar atento a la oportunidad de comunicar algo. Es decir, esto que voy a decir es bueno, es verdadero, es bueno, es necesario, porque a lo mejor puede ser verdadero, pero no es necesario y puedo crear más confusión o puedo crear más conflicto que si no lo dijera. Y también a los efectos de lo que realmente estamos comunicando. Es decir, un poco en virtud de lo que decía. Aquí hay en la enseñanza budista hay 4 prescripciones relacionadas con esto, que son abstención de mentir, abstención de calumniar, y de decir algo de otro que realmente no es verdad o que no conocemos, sino que solo son suposiciones, abstención del lenguaje áspero, aquello que puede ser hiriente simplemente por el gusto de herir, y abstención del lenguaje frívolo, del lenguaje que es simplemente sin pensar o descuidado. Y en uno de los sermones dice el Buda, los que se apegan a las percepciones y a las opiniones vagan por el mundo ofendiendo a la gente. Después tenemos la recta acción. Como resultado de la recta comprensión y del recto pensamiento, sobreviene la recta acción. Recordad que estamos en los tres puntos, los 3 aspectos del óctuple sendero que se corresponden con el comportamiento, con la ética y cómo nos comportamos. Entonces, como resultado de esa visión y de esa intención, sobreviene la recta acción. ¿Por qué? Porque actuamos según lo que pensamos y sentimos. A veces decimos, actué sin pensarlo, hice esto sin pensarlo, pero en realidad siempre ha habido un pensamiento previo, ya sea porque ha sido un pensamiento que estaba en en el pasado, hemos pensado en esta situación o en esto y salió eso, o porque estaba en el subconsciente, en las profundidades de la mente. Muchas veces no pensamos en las consecuencias de nuestros actos, reaccionamos y luego nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque esa reacción surgió de aquello que Jung llamaba la sombra, esa parte oculta de nuestra naturaleza psíquica que a veces no la queremos ver, no la queremos reconocer, pero que surge imprevistamente cuando se activan determinados factores desencadenantes o determinadas situaciones. Atención a los efectos de la acción. Es decir, esto cuando hacemos algo, tenemos que prestar atención a cuáles son los efectos de aquello que vamos a hacer. El karma nos retornará las consecuencias de nuestros actos. Recordad esto siempre. Karma, causa y efecto. El efecto no actúa solamente sobre la persona a la que va dirigida o el medio al que va dirigido, sino que al final, tarde o más temprano,
inclusive aunque sea en otra encarnación, el karma, la ley de equilibrio, va a hacer que esos efectos repercutan sobre nosotros. Y no porque hay alguien externo que nos está castigando o nos está premiando, sino porque simplemente nosotros ponemos en juego fuerzas que retornan también a nosotros. Aquí en la prescripción del budismo es para la recta acción es abstención de matar a seres vivientes, abstención de robar, abstención de conducta sexual ilícita, abstención de sustancias tóxicas que embrutezcan a la mente o que perjudican a la mente o al cuerpo. Y en el Dhammapada también se dice, si hay algo que vale la pena hacer, hazlo con todo tu corazón. Es decir, no es solamente abstenerse de esto, de las cosas que son dañinas, que causan más dukkha, más sufrimiento, sino dice, si hay algo que vale la pena hacer, que es positivo, que creemos que es verdadero, hazlo con todo tu corazón. El recto medio de vida, dice, nuestro medio de vida debe causar el menor daño posible. Nuestro sustento, es decir, el resultado de nuestra profesión, debe estar alineado con valores éticos. Es decir, no podemos, aquí os puse aquí un recorte viejo, pero bueno, que ilustra bien el, lo que algo extremo. En este caso era el gobierno de Castilla-La Mancha que abre la veda a la caza de jabalí al lanciado, es decir, que lo cazan lanzándole lanzas, dice, a caballo, como un deporte, para generar empleo. No, eso no es permisible, eso es absurdo, es la cosa más estúpida que podemos hacer como seres humanos. Tener un empleo, tener un trabajo que cause dolor, que cause realmente, que aporte más sufrimiento al medio ambiente. Y no solamente a los animales, como el caso de la forma en que se crían gallinas en este caso, sino también a todo. Es decir, de alguna manera es indudable que siempre vamos caminando, por ejemplo, y sin querer pisamos una hormiga, pisamos una flor, destruimos una planta, pero eso siempre lo que nos lleva es a pensar en que tenemos que hacer el menor daño posible. El menor daño posible. No se refiere solo a cómo nos ganamos la vida, sino también a lo que consumimos. Porque podemos decir, bueno, yo soy médico, realmente me gano la vida curando a la gente, muy loable. Pero todos los trabajos realmente son un servicio, todos los trabajos. Pero los que son éticos, ¿verdad? Desde ese punto de vista, los que no causan sufrimiento. Pero también lo que consumimos es algo que está relacionado con la forma de vivir, ¿verdad? Si consumimos productos, eh, ya sea para la alimentación o para el vestido, para el disfrute, etcétera, por ejemplo, un abrigo de piel que ha sido el producto de quitarle la piel matar a un animal para quitarle la piel, pues realmente estamos contribuyendo al sufrimiento y aumentando el sufrimiento. Y este no es ético desde este punto de vista. Hay que ver el ciclo completo de los procesos cuando hablamos de esto. Es decir, muchas veces vemos solamente una parte, pero tenemos que ver de extremo a extremo. No tenemos tiempo para meternos mucho más en esto, así que os lo anuncio nada más. Hay 5 tipos de actividades incorrectas, según el budismo. 1, comerciar con veneno. 2, comerciar con intoxicantes, drogas, alcohol. 3, comerciar con armas. 4, comerciar con esclavos. Y 5, comerciar con animales para matar. El recto esfuerzo. El recto esfuerzo no significa esforzarse como cuando uno va al gimnasio a levantar pesas, por ejemplo, sino significa la intención
sostenida. Dice, ¿a qué nos dedicamos? Dedicación sería. No significa presionar, reprimir y forzarnos o forzarnos, sino trabajar naturalmente en la dirección en que nuestra convicción profunda, porque recordar que todo partía de una recta visión, esa convicción profunda nos señala unas determinadas leyes, una determinada comprensión de la vida. Entonces trabajar y esforzar y tomar las decisiones adecuadas en este sentido. El recto esfuerzo es como manejar correctamente el timón de nuestra vida. No se trata de decir, bueno, tengo que presionar, reprimir esto que me gusta o esto. No, sino de enfocarnos. La represión al final origina pues más sufrimiento, ¿no? Porque tarde o temprano puede volver a salir, pero aquí lo que significa es decir, bueno, yo tengo un timón, que es el timón de mi vida, es con el discernimiento, hacia dónde voy, hacia dónde llevo mi barco, hacia esta dirección, hacia aquí, causo más felicidad o más sufrimiento. Esto implica dedicarnos a lo importante y tomar decisiones correctamente. Perseverancia en abandonar vías erróneas y fortalecer las actitudes que consideramos correctas. Es decir, no es simplemente la inspiración de un momento, sino perseverancia, ser perseverante en esto. No, esto no significa insistir e insistir si algo vemos que no nos sale o que no sale de acuerdo a lo que decimos. Hay que buscar cuál es la razón y hay que producir cambios. Pero sí significa en perseverar en la actitud, en la dedicación. Algunos llaman a esto justamente devoción, recta devoción. En el yoga esto se llama Ishvara Pranidhana, que es dedicación a Ishvara, dedicación a aquello que es nuestra ley, nuestro Señor. La recta atención, llegamos a la recta atención, estar atentos es estar presentes en el aquí y en el ahora, tener una atención libre de prejuicios, de obstáculos, como la atención de un niño. Cuando una atención libre de estar de la atadura del pasado o de la atadura del futuro, sino estar en el momento presentes, en el aquí y en el ahora. Y se dice que es la atención como la atención de un niño, plenamente, la plena atención. Evitar los factores de distracción. Una cosa importante para esto es evitar factores de distracción mediante el correcto cuidado del cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, si tengo, no sé, mucha mucosidad y estoy tosiendo permanentemente, me va a resultar difícil prestar una atención continuada a algo. También evitar los factores de distracción de las emociones y de la mente. La atención tiene niveles o capas. Yo puedo estar atento, y me gusta poner como ejemplo esta situación. Viene un compañero de trabajo, se acerca a mi mesa y me pregunta algo que bien podría haber averiguado él por su cuenta. Y entonces yo le puedo responder y ya está. O puedo pensar, ¿por qué vino a preguntarme esto? Seguramente que necesita algo más o que quiere entablar una conversación conmigo o que quiere contarme algo, además de lo que vino a preguntar, o que le pasa algo. Entonces, hay como capas, ¿no? Y uno puede verlo no solamente en lo que es el momento, sino también en lo que es la vida entera de esta otra persona, en la situación en que está y cómo se siente. Generalmente, a veces nos quedamos en la superficie o en la apariencia. Uno puede decir, no, pero si yo yo cuando estaba, no sé, pelando patatas, estaba pelando patatas y estaba muy atento y no pensaba en otra cosa. Pero hay que pensar no solamente a lo que es el exterior, sino también al interior, a los estados de nuestro cuerpo, mente y emociones. Y la recta concentración,
que es el último de los pasos, del último de los atributos en el noble óctuple sendero, se refiere a la práctica de la meditación con sus etapas: concentración, contemplación y éxtasis. La concentración es calmar a la mente y tratar de llevarla al objeto de la meditación. La meditación en sí es la contemplación de eso que estamos meditando, sobre el objeto que hemos elegido. Y el éxtasis es cuando llegamos a un insight, a una iluminación, a algo tan profundo que dejamos de estar pensando como algo separado del objeto, sino que nos zambullimos y nos metemos en la naturaleza de ese objeto de la meditación. Ese objeto de la meditación puede ser una flor, un árbol, una frase que nos inspira, una ley en sí, algo abstracto, etc. Entrenar y transformar a la mente enfocándose en la introspección, es decir, enfocándose en comprender lo que somos verdaderamente, en tratar de lograr la manifestación, que el foco de la conciencia se ponga en esa parte trascendente de nuestra naturaleza. El Buda enseñó dos clases de meditación: samatha, que tiene como objeto lograr la total concentración y tranquilidad, y vipassana, que es la atención plena, el mindfulness, atención en el cuerpo, en la respiración, en los movimientos de la mente. Su objeto es lograr conciencia de la impermanencia y de la interdependencia. Y no debemos confundir a la meditación con el ejercicio de la meditación. La meditación es un estado. Podemos estar meditando sentados, tranquilos, en nuestra habitación, en un entorno natural, a orillas de un río, contemplando la corriente del agua, contemplando un lugar tranquilo en la naturaleza, o podemos estar meditando caminando e inclusive hasta haciendo alguna tarea suficientemente rutinaria o no rutinaria, pero haciendo alguna tarea se nos puede iluminar, se nos puede encender la luz respecto de una relación que tiene esta tarea o que tiene algo con algo que habíamos pensado antes. El Buda, entonces, resumiendo, ya para terminar, enunció las cuatro nobles verdades para comprender y cesar el sufrimiento: la existencia de dukkha, el sufrimiento; la causa del dukkha; la extinción del dukkha, el nirvana; el camino hacia la extinción de dukkha, que es el noble óctuple sendero, que tiene los 8 aspectos que son los que acabamos de hacer. Y sin más, os quiero agradecer y voy a dejar de compartir para veros, y a partir de ahora podéis abrir vuestros micrófonos, hacer preguntas, levantar la mano para que yo pueda ver quiénes quieren decir algo, quiénes aquí, y bueno, tratad de no ser reiterativos o de ser, bueno, tenéis tiempo para hacer preguntas o para hacer una contribución también, que también es bienvenida. Bueno, Enrique Hernández es el primero que ha levantado la mano. Puedes decir algo. Enrique, adelante. Buenas, buenas, Carlos. No es un chiste, por eso no me río, pero es interesante todo lo que ha aportado. Entonces, yo tengo un planteamiento y es para usted personalmente, Mm, que yo le invito aquí a República Dominicana a vivir como vivían allá en el siglo XIII, en los conventos, dos personas donde practicaban esto, quizás tenían todo este conocimiento que usted ha explicado, pero al vivir los dos juntos, vivían el uno con el otro, corrigiéndose, haciendo esto, mirando esto. Eh, la pregunta es, ¿por qué se han como eliminado esa práctica de eso o se refería eh,
estas nobles verdades se referían en los conventos a aquellas personas que se juntaban. No, gracias por la pregunta. No, realmente no estaba dirigido a los monjes o a aquellos que vivían en retiro, porque fijaos, es fácil vivir en retiro, en el medio del bosque, en una casita, en una cabaña hermosa y sentirse uno con la naturaleza y ahí no vamos a tener ningún problema porque no habrá nadie que nos ofenda, que nos fastidie, que compita por un determinado recurso. Estaremos muy pacíficos, pero el desafío de la vida, porque vivimos en una vida de relación, de interacción, es vivir justamente así, de interacción, con la familia, y la familia tiene estas características, bueno, pero todos son personas que están buscando necesariamente su propia iluminación, aunque no lo sepan, y tarden mucho o tarden poco, no lo sabemos. Realmente vivir es esto, es estar embebido en todo esto. A veces un retiro puede ser bueno para tratar uno de centrarse, está muy volcado en el mundo exterior y necesita retirarse un poco. En realidad todos los días tendríamos que retirarnos un poco y estar con nosotros mismos y contemplarnos. Y contemplarnos no solamente a nosotros mirándonos el ombligo, como se suele decir, sino contemplando la vida, nosotros dentro de la vida completa. ¿Eh? Entonces, el caso es que, claro, ahí podríamos, quizás estaríamos, si uno se retira a vivir con alguien que es muy afín, que tenemos ideas parecidas y todo, puede ser que seamos muy felices, pero no representa ninguna evolución para nosotros porque no habremos aprendido casi nada. En cambio, inclusive en esas circunstancias, al final pueden surgir tiranteces, porque no hay dos personas que sean exactamente iguales y vamos a empezar a encontrar diferencias. Dice, no, pero tú piensas más así y yo pienso de esta otra manera, y tú piensas así, y tú lo que hiciste no me gustó, y al final empiezan a surgir las tiranteces como siempre las ha habido en conventos, en comunidades de monjes o comunidades espirituales. Siempre las ha habido y las habrá. Inclusive en nuestra comunidad, en la sociedad teosófica y todo. Pero fijaos que lo que estamos haciendo aquí ahora es unir a mucha gente que estamos en distintos lugares y estamos trabajando de manera sincrónica, de manera conjunta, armoniosa, tratando de entender esta enseñanza, que no es mía. Yo estoy aquí, estoy repitiendo las cuatro nobles verdades tal cual los enuncian el budismo. No sé, Enrique, si he respondido a tu pregunta. Sí, pero el matrimonio en verdad se junta para ese tipo de trabajo, sin embargo, lamentablemente, No, eh, pero el matrimonio, a ver, en el matrimonio hay una unión que está, básicamente está dirigida por el amor, pensemos en la manera correcta, ¿verdad? Pero que luego surgen muchísimas cosas. También está el cuidado del mantenimiento de la casa, el cuidado de los hijos, el sustento, en fin, de todo, y hasta de los nietos y de todo, te diría. Es decir, que realmente nosotros no nos relacionamos individualmente con otras personas, sino que somos personas que tienen a sus espaldas o a sus espaldas o en relación con otros una gran cantidad de relaciones y nos relacionamos con otros que también tienen relaciones. Entonces, realmente hay que verlo siempre, que la vida es relación. Gracias, Enrique. Bermari. Gracias, hermano Carlos. Yo quería ver si me permites hacer dos comentarios y una pregunta. Los comentarios son que en el desarrollo de tu exposición me di cuenta de que tenemos tantas contradicciones como humanos. Estamos en ese camino de autoobservarnos y mejorarnos, pero es muy difícil que alguien pueda decir Perdona, que Bermari, se te escucha un poco entrecortada. Y sí. sí.
¿Se oirá así mejor? Ahora te oigo mejor, sí. Ok. Dime que en mi exposición y ahí después me perdí un poco. Ajá. Que derivado de su exposición, me puse a pensar que, bueno, no es algo así muy novedoso, pero es algo que se relaciona con que estamos llenos de contradicciones, que Claro. estamos haciendo nuestro esfuerzo y que estamos caminando. Pero de pronto, cuando dijo artículos, dije, bueno, yo tengo alguna bolsa de piel, no recientemente comprada, pero la tengo. Me puse a pensar en esta actividad de médico que por un lado es muy loable, sin embargo, el médico tradicional pues usa medicamentos que han sido testados con animales y que por tanto ahí habría que reflexionar. Me pongo a pensar en todas estas corrientes veganas que sin embargo la mayor parte de la gente vegana o no, se aplicó la vacuna del COVID que fue probada en animales y etcétera. Me pongo a pensar en todas estas cosas y me llevaron a reflexionar sobre ese concepto de Mm, esta famosa filósofa Hannah Arendt, que habla de la banalidad del mal, ¿no? Cómo a veces es muy cómodo y es muy común que tomemos una actitud de decir, bueno, pues, bueno, yo estaba en ese camino y lo tuve que hacer, aunque sepa yo que es dañino, ¿no? mm, Entonces es muy complejo nuestra posición como humanos en esta sociedad. Este es mm, mi comentario. Y la pregunta más bien está sí. en el orden de, Ujú, pues, ¿en qué medida? La pregunta tiene que ver con el hecho cuando habló, expuso de la condición búdica, ya sabemos que es una condición no solamente de Siddhartha Gautama. Entonces, esa condición, fue, por ejemplo, la misma condición búdica fue alcanzada por personajes tan emblemáticos en nuestro occidente como sería Cristo, y bueno, muchos otros. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, hermano. gracias, Bermari, muy amable. Mira, respecto de lo primero que dijiste, efectivamente hay muchas cosas que escapan a nuestro control. Y no tenemos el control absoluto. No podemos vivir de manera aislada, por ejemplo, pensando decir, bueno, esto como la persona que hizo este pan es un maltratador en su casa. Yo no lo he escuchado algún rumor de eso y maltrata a su mujer o sea, pues no le compro el pan. Y si no tengo otra alternativa, se lo tendré que comprar. Por ejemplo, lo que tú dices es cierto, las vacunas son probadas en animales, no solamente las vacunas, todos los medicamentos. Todos los medicamentos son probados en animales y es algo a lo cual no podemos escapar a menos que digamos, no, renuncio a todos los medicamentos y me enfermo y me muero. Ya está. Hay pero lo que pasa es que hay que entender en lo que es el karma, las acciones y todo, que nosotros no solamente cuenta lo que hacemos de manera individual, sino lo que hacemos de manera colectiva. Hay un karma colectivo, hay una acción colectiva. La forma de desarrollar medicamentos, por ejemplo, de nuestra civilización, pues estamos embebidos en ello y no podemos hacer otra cosa. Dicen algunos, hay medicinas alternativas, hay esto, hay otro, pero si tienes cáncer, no puedes, esas medicinas alternativas no te valen de nada. Hay que ser claro en eso, hay que ser cuidadoso y ser muy claro. Que te pueden aportar bienestar, sí, claro, claro que sí, tienen su valor. Pero hay que ser muy cuidadoso porque realmente se crean falsas expectativas y nos podemos meter en el engaño, es decir, podemos caer en un engaño bastante grande. Respecto de lo que preguntabas, la pregunta era, perdona, Sí, sí, por ejemplo, para nosotros, eh, Cristo o Jesús sí, fue sí, muy sí, ya está. emblemático, ¿no? Ya está, si ha Él habido fue otros seres que han característico. alcanzado la iluminación, sí, claro. Dentro del propio budismo, se dice que ha habido una cadena de Budas antes de que existiera el budismo como tal, y por supuesto, y que los ha habido. Se dice, por ejemplo, que
Bueno, ha habido seres, no sé, a ver, podríamos decir que eh, sin caer en la odiosa comparación de decir, este estaba en este nivel, pero este estaba en este, o este estaba en este, pero sí, la iluminación realmente ha sido alcanzada por muchos grandes sabios que han existido en el pasado y que eh, quizás exista alguno en el presente, pero si lo existe, si existe, lo tienen muy escondido y que existirán en el futuro. Es algo, no un, digamos, algo fortuito, sino algo, el producto de la evolución de la mónada humana, del producto de la evolución de lo que somos, de la parte trascendente de nuestra naturaleza. Entonces es lógico pensar que si a través de la observación de las experiencias y de la vida en sociedad llegamos a comprender, vamos comprendiendo la vida, que tarde, más temprano o más tarde, llegaremos a esa iluminación si trabajamos en la dirección adecuada. Muchas Lao gracias. Tse, ejemplos de Lao Tse, Cristo, eh, Nagarjuna, eh, bueno, hay muchísimos. El propio Platón, por ejemplo, en fin, que tenían, y personas que inclusive pueden tener sus defectos, sus vicios a nivel de personalidad o esto, pero que no empañan la iluminación a la que han llegado. Vale, gracias. No sé si hay otra pregunta. Animaos, animaos. Por aquí. Emilio, adelante. Gracias. Bueno, pues gracias, Carlos, por esta exposición. Muy buena me ha parecido, en el sentido de que dentro de que las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero, que como bien has dicho al principio, se basa y se fundamenta según explican el budismo, ¿no? La doctrina del budismo, se basa toda la enseñanza en, en explicar como lo has explicado tú de esta manera tan clara, ¿no? Y desde un punto de vista sencillo, pero sin salirte de lo que es el contexto auténtico. Me ha parecido muy bueno psicológicamente el punto de vista y la visión que has explicado. Me parece muy entendible porque no suele ser fácil entrarle al entendimiento de las cuatro nobles verdades. Por algo, como digo y como he dicho, la enseñanza budista se basa en ellas, ¿no? Y posteriormente el noble o tuple sendero. Bueno, y dicho esto, yo quiero entrar en una cuestión e invitarte también a ti a que entres en ello cuando termine, que me viene acompañando de largo tiempo, ¿no? Y tiene que ver también con una enseñanza muy apreciada de nuestra literatura teosófica, y en concreto es la voz del silencio, que por supuesto recomiendo a todos que supongo que la conocemos, los estudiantes, y el que no la conozca y no la tenga, pues se lo recomiendo antes de abandonar esta encarnación. Bueno, dicho esto así, voy a ello. Entonces, la cuestión es esta, Carlos. La última por decirlo así, las normas o los pasos del noble octuple sendero se refiere el término es la concentración. Y tú has explicado ahí que el término concentración puede abarcar también a la meditación o al éxtasis o la contemplación. Y me parece muy bien, yo coincido con esto. Hay un término en sánscrito que yo lo entiendo así, por eso lo estoy planteando y invitándote a que luego tú añadas lo que te parezca. Hay un término en sánscrito que es dharana para la concentración
Y Ujú, yo voy tratando de establecer este vínculo con esta enseñanza y la enseñanza de esta obra de La voz del silencio, ¿no? Que me parece que ujú. está muy vinculada precisamente con la línea y la enseñanza budista. Yo por lo menos lo voy entendiendo así, pero bueno, es un poco mi proceso de ir accediendo al sendero. Y en concreto es que, para recordarlo, si, si acudimos al texto de La voz del silencio, es que comienza así precisamente diciendo, permítanme que lo lea Ujú. para todos, de aquel que pretenda oír la voz de nada, el sonido insonoro, y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza del dharana. Claro. Aquí viene la... Claro, cuando la enseñanza de este texto comienza con esto, para mí significa y tiene un sentido muy claro, ¿no? Que antes de seguir adelante hay que enterarse de lo que significa y de lo que representa el dharana. Es decir, coincide con el último paso, insisto, y repito, con el último paso del noble octuple sendero. Sí. Bueno, y es para invitarte a ti, si tú quieres añadir algo o aclarar con tus conocimientos esta cosa que a mí me va, me, me sugiere y me invita a investigar y el vínculo del uno y del otro, como digo. Bueno, gracias. No, gracias a ti, Emilio. Efectivamente, La voz del silencio, que fue una de las últimas obras una de las dos últimas obras de Elena Blavatsky, es un pequeño gran libro que habla sobre el desenvolvimiento espiritual de una manera muy simbólica o también como a veces muy abstracta, queda, y hay que desentrañarla, y hay varios libros que tratan de pensar sobre ello y de meditar, ¿no? Y de reflexionar. La voz del silencio es un texto budista o inspirado en el texto budista. Y de hecho, cuando se cumplieron 100 años de la edición de La voz del silencio, hubo una edición que fue prologada por el Dalai Lama, porque como refrendándola, porque efectivamente es un texto budista. Ella, aunque no menciona al Buda ni menciona las enseñanzas clásicas del budismo, pero es un texto que estaba en la parte de lo que se llamaría el budismo más interno o el budismo esotérico en algunos monasterios. Y de hecho algunos, bueno, Blavatsky dijo que ella recordaba había escrito esos versos, que está dividido en tres partes, en tres capítulos, digamos, en tres secciones, y que los recordaba de memoria, y que los escogió de todo lo que ella recordaba, que los escogió porque eran parte de lo que estaban entresacados de lo que ella llamaba o de lo que se conocía como el libro de las puertas de oro. Porque y que bueno, que estaba en los monasterios budistas, y hubo algunos autores dentro del budismo que confirmaron que efectivamente, y que la traducción era, o sea, la traducción que ella hizo de esto, que no estaba en inglés, ella lo escribía en inglés, ¿verdad? Que decían que era bastante buena, que estaba muy bien. Entonces, realmente, claro que hay una relación. Y también hay una relación que a alguien le puede resultar sorprendente. Dharana, efectivamente, es todo el proceso, no es solamente el proceso de sentarse, concentrarse, etcétera, sino todo el proceso del entrenamiento de la mente, sino que también hay una relación con el yoga de Patanjali, lo cual es bastante curioso,
Porque uno pensaría, no, pero esto no tiene nada que ver con el budismo. Sí tiene que ver, y de hecho en el texto de La Voz del Silencio lo utiliza, y cuando habla de los pasos y habla de lo que es el samadhi, la culminación de este proceso de la meditación, eh, coincide exactamente con los últimos pasos de la Astanga, de los 8 pasos que decía Patanjali en el Raja Yoga. Es decir, sí, hay una relación. Una de las cosas que tenemos que hacer los estudiantes siempre es relacionar, no quedarnos con compartimentos estancos, sino que tenemos que pensar, ser creativos y relacionar por nosotros. Y bueno, sí, gracias por el aporte, Emilio, y efectivamente La Voz del Silencio es un libro muy recomendable. Hay también un libro de comentarios, es pequeño, de Joy Mills, que se llama De la transformación interna a la externa, que alude a comentarios que va haciendo sobre este libro, y bueno, y hay varios, ¿no? Realmente, es uno de los libros clásicos dentro de lo que es la instrucción espiritual en el mundo de la teosofía, ¿no? La Voz del Silencio, Luz en el Sendero y a los pies del Maestro. Muy bien. Vale, Bueno, gracias, pues Emilio. gracias, Carlos, por esta explicación. No sé si hay algún otro que quiera decir algo, que quiera... Sí, Alfonso, tú levantas la mano física, muy bien. También me vale, que os veo ahora porque os veo a todos. Dime, abre tu micrófono. Tienes que abrir el micrófono, no te escucho, Alfonso. Ujú. Tienes que habilitar el micrófono. No, no te lo tienes cerrado. Ah, espera, ahora, 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 ahora sí. solo un apunte. Esta señora que hablaba antes de Cristo y del Buda, tú también hablabas de la relación de los diferentes maestros. Yo tengo aquí algo que Buda dijo 500 años antes de que Jesucristo se encarnara en la tierra. Y dice, mucho tiempo después de mí, en un tiempo distante en el futuro, surgirá en el mundo un Tathagata, llamado Maitreya, el amable, un Anarat, un iluminado perfecto, dotado de sabiduría y rectitud, un Sugarta, un conocedor de todos los mundos, que no será sobrepasado como guía por los mortales que busquen consejo, un maestro de los dioses y de los hombres, un perfecto Buda como soy yo. Esto yo lo tengo aquí como que lo dijo Buda, supongo que fuera el Buda histórico. Ujú. O sea, 500 años antes de que Jesucristo encarnara, Ya. para que veamos que todas las tradiciones y sobre todo la gente iluminada sí que tiene un concepto más amplio de, de todos los caminos que son los diferentes ríos que van al mismo mar. No sé si me explico. Sí, gracias, Alfonso. Pensemos que en general los grandes instructores que ha habido en la humanidad no han formado iglesias, los seguidores luego las formaron, iglesias, devociones, etcétera, como quieras llamarle, ¿no? Sino que ellos se dedicaron a transmitir un mensaje y a rodearse de gente que fuera capaz de retransmitirlo y de continuarlo cuando ellos no estén. Y esto lo que nos presenta es una visión de que la iluminación no es algo, nuevamente como dije antes, no es algo fortuito, no es algo que pasó por una casualidad. Este señor, Gautama, el Buda se dio, el príncipe Siddhartha se dio, iluminó, se dio cuenta de todo y ya está, le pasó a él, pero no nos puede pasar a los demás. Sí, nos puede pasar a todos si trabajamos con la misma dirección, es decir, con el mismo... Ojo, la misma dirección no quiere decir por el mismo camino. El camino es individual de cada uno. Nadie transita ni por el camino de Lao Tse, por el camino de Buda, ni por el camino de Cristo, ni por el camino
de Nagarjuna ni por nadie. Es decir, son realmente cada uno estamos haciendo nuestro propio camino. Y lo que tenemos que ser, fijaos que el noble ótuple sendero no te dice, haz esto, levántate a tal hora de la mañana, medita a esta hora, haz esto, come esto, desayuna. No, te dice características que tienes que lograr en tus condiciones, en tu medio ambiente, con tu historia, en tu familia, con tu trabajo, con el lugar donde vives, etcétera, pues tienes que tratar de lograr eso. Eso de eso se trata. Ese es el desafío, es un desafío creativo. No es cualquier cosa que sea, si recitas este mantra, verás cómo la mente se abre, si recitas esto, o sea, eso no vale para mucho. Pueden inspirar, pueden crearte una situación bonita, confortable al principio, pero después la abandonas y vuelves a ser el de siempre. Gracias, Alfonso. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera decir algo, si no, terminamos ya con esta conferencia, agradeciéndolos a todos